Cuando uno se atreve a fracasar, aparece el arte, me dijo mi profesor de teatro. Y fue justo cuando yo no quería saber nada con fracasar. Estábamos ensayando la obra de fin de año y yo me sentía totalmente desconectada. No me encontraba ni con los personajes ni con las escenas. Me equivocaba, sí, pero no solo con los movimientos o con las letras. Me equivocaba en el fondo. Me sentía incómoda, como si no tuviera sentido estar ahí. Y eso era lo que me frustraba aún más. Un día, después de un ensayo que me dejó al borde del llanto, fui y lo hablé con mi profesor. Le dije que no podía, que me quería bajar, que no sabía cómo hacer para sentirme bien en escena. Él se rió, como si ya se lo esperara, y me dijo: cuando uno se atreve a fracasar, aparece el arte. Permitite fracasar, Viole. En el momento no lo terminé de entender, pero esa frase se me quedó pegada, porque hasta entonces, para mí, equivocarse era sinónimo de fracaso, de exposición, de vergüenza. Y ese miedo en el escenario no desaparecía. De a poco empecé a convivir con él. Empecé a entender que equivocarse estaba bien, que es parte, que a veces incluso es el camino. En el escenario se ensaya, se repite, se cae y se vuelve a intentar. Y a veces lo más emocionante que sucede sobre el escenario no estaba planeado. Robin Williams es un gran ejemplo de todo esto. Él afirmaba que él improvisaba la mayor parte de sus escenas. Es más, los momentos más recordados de sus películas nacieron de impulsos, de fallas, de entregarse a lo que pasaba sin buscar el control total. Él no buscaba la perfección, buscaba la verdad, y muchas veces la encontraba, donde otros se hubieran detenido por miedo. Lo mismo pasa con Picasso. Él afirmaba que cada acto de creación era ante todo un acto de destrucción. Es decir, que para poder crear, antes había que animarse a romper, a borrar, a fallar. Lo mismo pasa en el teatro. El escenario se vuelve un laboratorio, donde se prueba, se ajusta, se falla, se cae y se vuelve a intentar. Y cada caída nos deja una huella, porque nos enseña más que un acierto perfecto. Por eso creo que equivocarse no es un desvío en el camino, sino que es el propio camino. Es lo que nos humaniza, lo que nos conecta con el público, lo que nos recuerda que estamos vivos creando en presente. Desde chicos nos enseñan que hay que hacer todo perfecto, que si te equivocás, perdés. Pero con el teatro entendí que no hay arte sin riesgo, que la entrega total, con fallas, con dudas, con temblores, es lo que termina emocionando al otro, porque es real. Obvio que no fue fácil y hubo días en los que salí de los ensayos con ganas de llorar. Me sentía inútil, frustrada, sentía que todos podían y yo no, que no era suficiente. Pero empecé a entender algo importante, y es que la frustración no era mi enemiga, era mi maestra. Me frustraba porque me importaba, porque quería que saliera todo bien, porque me enfrentaba a algo que me desafiaba. Y esa incomodidad, aunque dolía, me empujaba, me mostraba que estaba saliendo de mi zona segura. Equivocarse duele, pero te enseña el camino una y otra vez. Desde la teoría, el arte es libertad y expresión. No hay arte sin entrega, sin duda, sin posibilidad de fallar. Pero vivimos en una cultura donde se castiga el error, donde se lo disfraza, se lo tapa, se lo oculta. En el arte y especialmente en el teatro, el error no es el final del juego, sino que es el juego mismo. Lo que parecía una falla en realidad era un impulso, el impulso que necesitaba. Un pensador francés señalaba todo esto, decía que nuestra cultura disciplinaria nos entrenaba a evitar el error, asociándolo con castigo o vergüenza. En el teatro se invierte toda esa lógica, porque transforma el error en una potencia creativa. Lo que parecía una equivocación, en realidad podía generar hasta más conexión, más emoción, más verdad que 100 frases dichas de memoria. Por eso, con el teatro entendí que equivocarse está bien, que lo que parecía una falla en realidad era un impulso, el impulso que necesitaba, porque el público, aunque no siempre lo diga, lo nota. Lo nota cuando alguien se sube al escenario y lo deja todo de sí, aunque se olvide una línea. Lo nota cuando la voz tiembla pero no se calla. Lo nota cuando hay verdad. Equivocarse está bien, no es cómodo, no es fácil, pero es honesto. Y yo, gracias al teatro, aprendí a no tenerle miedo al error, a abrazarlo, a usarlo, a confiar. Muchas gracias.